Hoy nos vamos a sumergir en uno de los capítulos más duros de la historia de América Latina. Hablamos de una guerra civil que no solo se extendió por casi 3 años, sino que literalmente cambió el mapa de una nación para siempre. La Guerra de los 1000 días en Colombia. Fíjense bien en esta imagen. Es una caricatura de 1898, y la verdad captura a la perfección la tensión que se sentía en el aire. Era un polvorín a punto de estallar. ¿Ven cómo el Partido Liberal se pinta a sí mismo como un ave fénix, ¿no? Resucitando para derrocar al poder. Esto es, básicamente, el tráiler de la guerra que se venía. Ok, para entender cómo se llegó a ese punto tan extremo, primero tenemos que ver cuál era el pleito de fondo entre las dos fuerzas políticas que dominaban Colombia en esa época. Y aquí está el meollo del asunto. Por un lado tenemos al Partido Conservador, que tenía el poder y no lo quería soltar. Defendían un gobierno central, fuerte y eran aliados inseparables de la Iglesia Católica. Y del otro lado, el Partido Liberal, que se sentía completamente marginado. Ellos pedían a gritos reformas sociales, económicas, un sistema federal y, esto era clave, separar de una vez por todas a la Iglesia del Estado. La cosa estaba tan mal que la política del gobierno no era de negociar, sino, en la práctica, de exterminar o exiliar al liberalismo. Pero ojo, la división no era solo política. La Iglesia Católica se metió de lleno y jugó un papel protagónico, convirtiendo el conflicto en una especie de cruzada religiosa. Y personajes como el obispo Ezequiel Moreno y Díaz, fueron los grandes arquitectos de esa mezcla tan peligrosa entre la fe y la política. Este lema lo cambió todo. De repente, la oposición política se convirtió en una guerra santa. Los liberales ya no eran solo rivales políticos, pasaron a ser vistos y llamados instrumentos del demonio, así, con todas sus letras. Y por si esta mezcla explosiva de política y religión no fuera suficiente, se sumó un tercer ingrediente, una crisis económica terrible. El precio del café, que era el motor del país, se desplomó. Esto generó un descontento masivo en toda la gente. Digamos que fue la gota que derramó el vaso y encendió la mecha de la guerra. Bueno, ahora sí, avancemos al momento en que estalla la guerra y veamos cómo fue cambiando, cómo fue evolucionando con el tiempo. Al principio, los liberales estaban, muy optimistas. Creían que con su levantamiento y sus tropas irregulares iban a ganar rapidito. Pensaban que el ejército del gobierno, aunque era más organizado, en realidad no tenía mucha experiencia de combate de verdad. Pues, ese optimismo se les fue rapidísimo. Las derrotas en las primeras batallas grandes fueron brutales. Perder el control del río Magdalena, que era como la autopista principal del país para mover tropas y mercancías, fue un golpe durísimo, tanto a nivel estratégico como moral para los liberales. El punto de quiebre fue la batalla de Palo Negro en 1900. Fue una carnicería. Después de esa derrota tan tremenda, los liberales se dieron cuenta de que así no podían ganar y cambiaron su estrategia por completo. Ahí es cuando la guerra se transforma en una lucha de guerrillas, larga, cruel, peleada en las montañas y en el campo. Las armas que se usaron cuentan una historia por sí solas. Claro, había rifles modernos, revólveres, pero también se peleaba con machetes, con garrotes, incluso con palos afilados. Este arsenal tan desigual nos muestra perfectamente cómo era la lucha. Irregular, brutal y muchas veces desesperada. Y esto nos lleva a una pregunta que es fundamental. Porque más allá de los generales y los políticos que salen en los libros de historia, ¿quién peleó esta guerra? ¿Quién la sufrió en carne propia? Ahora vamos a poner el foco en esas historias que casi nunca se cuentan, las de las mujeres, los niños y las comunidades indígenas que quedaron atrapados en medio de toda esta violencia. En el corazón de la guerra estaban las mujeres, a las que llamaban las Juanas. Su papel fue, de verdad, indispensable. No solo eran la columna vertebral de la logística, ellas combatieron. Fueron enfermeras, espías. Hay un relato increíble de una de ellas que cuando mataron a su capitán en plena batalla, agarró sus armas, se subió a su caballo y gritó: «Muchachos, ayúdenme a vengar al capitán», y lideró ella misma la carga. Impresionante. Y lo más trágico es que los niños también fueron soldados. Esta anécdota es simplemente desgarradora. Un general le dice a un niño recluta que le preocupaba lo grandes que le quedaban los pantalones. Y el niño, con toda seriedad, le respondió: «Sí, general, nos quedan grandes, pero nos los amarramos bien». Te deja sin palabras. Es el retrato de la inocencia perdida en medio del horror.
Las comunidades indígenas quedaron en una posición imposible, ¿saben? A ellos no les importaba el pleito entre liberales y conservadores, pero los dos bandos los reclutaban a la fuerza. Muchas veces, su única estrategia de supervivencia era cambiar de bando según quien estuviera ganando, todo en un intento desesperado por salvar a su gente. Después de años y años de una brutalidad sin nombre, la guerra por fin llegó a su fin. Pero la paz que llegó dejó un país en ruinas. El final de la guerra se firmó en 2 tratados. Primero, el de Neerlandia, en octubre de 1902, y un mes después, el definitivo, el Tratado de Wisconsin. Y fíjense dónde se firmó, a bordo de un buque de guerra de Estados Unidos. Esa presencia extranjera ya nos adelantaba la consecuencia más dolorosa que estaba a punto de llegar. Lo que se había planeado como una guerra de unas pocas semanas, se convirtió en una pesadilla de más de 1000 días. 3 años. 3 años que dejaron un costo humano que no se puede ni imaginar. Se calcula que murieron unas 100,000 personas, en un país que en ese entonces no llegaba ni a los 4 millones de habitantes. Una verdadera catástrofe demográfica. El país quedó devastado. No hay otra palabra. La economía por el suelo, la moneda sin valor, la infraestructura en cenizas y quizás lo peor de todo, unos odios profundísimos entre la gente que envenenaron a la sociedad por décadas. Y el precio final, el golpe de gracia, fue la pérdida de Panamá. Toda la inestabilidad que dejó la guerra fue la oportunidad de oro para Estados Unidos. Apoyaron la independencia del Istmo en 1903 porque así se aseguraban sus propios intereses, construir el canal interoceánico. Y esto nos deja con una reflexión final que, la verdad, inquieta bastante. Una guerra que empezó por el control total del país, terminó con el país perdiendo un pedazo de sí mismo. Una ironía terrible que nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el verdadero costo de llevar la división hasta las últimas consecuencias? Una herida que marcaría la historia de Colombia por al menos un siglo más.